presentes y los que nos están mirando por los medios. El Señor bendiga toda su iglesia. Y le damos gracias al Señor porque nos tiene aquí esta noche, aunque con un poco de frío, pero bastante contentos porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer un estudio más que una prédica, y porque se va a comenzar con un estudio del libro de los Hechos. Y vamos a comenzar por el primer capítulo, como debe ser. Entonces vamos a leer, vamos a orar primero. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por mis hermanas que están aquí presentes, mi Dios. Bendice, Señor, a toda tu iglesia donde quiera que esté, Señor. Bendice, Señor, Padre Santo, a todo el que está, Señor, motivado, Señor, para aprender tu palabra. A todo el que tiene deseo de conocer tu palabra, Señor, porque es, Señor, una de las mejores cosas que podemos hacer, Padre. Gracias te damos por tenernos aquí y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este capítulo del libro de los Hechos es muy, bueno, todos son importantes, pero es importante el libro de los Hechos porque nos habla de la formación de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Nos habla de cómo el Señor dejó instrucciones antes de subir al cielo para que los apóstoles levantaran la iglesia. Y vamos a ver cómo sucedieron los hechos, por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer los primeros 4 versículos, 5, que habla de la promesa del Espíritu Santo y habla también enseguida de la ascensión de Jesús al cielo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Es muy importante la ascensión de Jesús. En el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, el Señor padeció su muerte y todo el sufrimiento, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, no había duda. Se le apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que se fueran a Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa fue la promesa del Padre que se va a estudiar luego en el capítulo 2. Pero vemos aquí que en estos primeros versículos vemos que Lucas es el autor. Lucas es el autor de este libro, ¿verdad? Y también el autor del evangelio que lleva su nombre. Y en los dos libros, los dos tratados, como él le llama, los dedica a Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Teófilo era un oficial del gobierno y un oficial muy importante. ¿Por qué? Porque él lo llama en los dos tratados, tanto en el libro de los Hechos como en el Evangelio, él lo llama excelentísimo. Y también, por ejemplo, podemos comparar como Félix, que en el libro de los Hechos va a aparecer más adelante, y Festo, que eran dos gobernadores, él los llamó a los dos excelentísimos. Después vamos a ver más adelante. Entonces, si él llama a Teófilo igual que llama a los gobernadores excelentísimos, es que era una persona muy importante. Y él le dedicó estos dos libros, tanto el Evangelio como los Hechos, a Teófilo, porque Teófilo estaba interesado en el Evangelio de Jesús. Y como era una persona importante, Lucas pensó, y en realidad fue así, que él iba a hacer llegar
estas palabras a mucha gente. Entonces, por eso Lucas le escribió a Teófilo. Vemos entonces en el versículo 4, dice que estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La promesa, ¿cuál era la promesa? La promesa del Espíritu Santo que luego iba a venir. En el primer versículo, él instruye a Teófilo sobre la vida de Jesús en el Evangelio. En el Evangelio él instruyó a Teófilo sobre la vida y los hechos que Jesús realizó. Pero en el libro de los Hechos lo instruye a Teófilo sobre la formación de la iglesia. Porque de eso se trata el libro de los Hechos, la formación de la iglesia. Vemos que aquí en el versículo 6 comienza a hablar de la ascensión de Jesús, que es algo muy importante, como vamos a ver dentro de un momento. Y dice, entonces, en el versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, es decir, los que estaban ahí esperando la ascensión de Jesús, porque Jesús lo llevó al monte para que ellos vieran cuando Él subiera al cielo. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero Lucas registró que el Señor le dijo, no comiencen a hablar de esas cosas porque eso a ustedes no les interesa. Solo el Padre sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Solo el Padre. Ustedes lo que tienen que estar interesados más bien es centrados en la promesa del poder que van a recibir por medio del Espíritu Santo. De eso es que ustedes tienen que interesarse. No se preocupen tanto por lo que vamos a hacer, por lo que cuándo se va a restaurar esto ni aquello. Preocúpense más por la venida del Espíritu Santo que Dios va a hacer llegar a ustedes en un momento dado. Eso fue lo que le dijo. Entonces, vemos que Lucas le dio mucha importancia al hecho de la ascensión de Jesús. Le dio mucha importancia porque lo narra tanto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, como aquí, como vamos a leer ahora, en los Hechos del versículo 9 al 11. Dice aquí, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le dijo, eso es lo que ustedes van a hacer cuando reciban al Espíritu Santo que el Padre le va a mandar como ha sido su promesa. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Gloria al Señor. Ese mismo Jesús va a venir en su segunda venida y nosotros lo estamos esperando ahora. Esa es una de las promesas que tenemos nosotros en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando los apóstoles vieron y oyeron esto, pues ellos comenzaron a tener, ¿verdad?, mayor interés en todas las cosas. Vemos que durante el ministerio terrenal de Jesús, Jesús no había autorizado a los discípulos para que anunciaran quién era Él. Acuérdense que Él siempre le decía, no digan nada, no hablen de mí, no digan esto. Pero ahora sí Jesús les dice
que cuando reciban el poder del Espíritu Santo, ellos van a tener que hablar, no solo ahí en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria, más allá, y hasta lo último de la tierra, aún más allá todavía. Es decir, ahora sí lo pueden decir. Ahora sí pueden decir y predicar sobre quién es Jesús y qué es el reino de Dios. ¿Verdad? Entonces le dice que ahora sí lo pueden decir. Porque Samaria y finalmente tendrían que llegar a todo el territorio ocupado por el Imperio Romano, que era el que gobernaba en ese tiempo. Entonces vemos en el versículo 9 que desde el Monte de los Olivos, Jesús es levantado al cielo y recibido en una nube. Y sabemos también por los profetas que cuando Jesús venga, también va a descender en el Monte de los Olivos. Él salió de ahí y ahí regresará. Dice que un día, de la misma manera que los vieron subir, de esa misma manera los van a volver a ver regresar al mismo monte. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que Cristo regresara al cielo terminada su obra en la tierra? ¿Por qué es importante esa ascensión de Jesús? Hay 3 motivos que la palabra nos dice. Primero, Jesús o Cristo, porque estamos hablando no de Jesús el que vino a pasar trabajo a la tierra, ya estamos hablando de Cristo el ungido, Cristo el Mesías. Cristo debía ser coronado en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores, con dominio legal sobre todas las cosas del universo. Porque después vemos en muchos otros versículos, por ejemplo en Colosenses, donde dice que Jesús es el Rey del universo y el que sostiene toda la creación. Entonces debía ser coronado legalmente delante de todas las potestades espirituales, buenas y malas. ¿Quién es Jesús? El Señor tenía que ser coronado Rey y Señor allá en su trono. Es decir, que ahora ya Satanás, después que Jesús ascendió, después de haber hecho su obra y Jesús ascendió al cielo, Satanás solo puede reinar sobre los que no reconocen a Jesús. Él no puede reinar sobre nosotros, que tenemos nuestro rey. Él no puede, ni puede reinar sobre las cosas que recuperamos nosotros de la creación. Por eso es que el cristiano debe saber a qué lo ha llamado al Señor y de qué reino es que Él es ciudadano. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas en favor del reino, pero si no lo sabemos, si no estudiamos la palabra, si no venimos a los servicios o conocer lo que se estudia, lo que se enseña, no pueden saber a qué nosotros tenemos derecho. Y es que el diablo no tiene derecho en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Jesucristo ya fue coronado. ¿Cuándo ascendió al cielo? Después que murió en la cruz y resucitó, fue coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso Satanás no puede hacer nada. ¿Qué dice Filipenses? ¿Qué dice Filipenses? Vamos a ver lo que dice Filipenses 2 del 9 al 11. Filipenses 2 del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, es decir, lo sentó en el lugar más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nadie puede estar sobre el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, es decir, que todos los ángeles, los arcángeles, la creación buena, los que siguen a Dios y los enemigos también, tienen que doblar las rodillas delante de Jesús. Los malos también tienen que doblar las rodillas delante de Jesús.
Dice, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces esa era una de las razones. Él tenía que subir al cielo y ocupar su trono. Segundo, debía sentarse, como dice la Escritura, a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. ¿Por qué? Porque ahora Él es el sumo sacerdote y el mediador de todos los que íbamos a creer en Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos los que íbamos a creer en Él, ahora Él es nuestro sacerdote y nuestro mediador, el que nos defiende como abogado en el cielo, delante del Padre y delante de quien sea, delante de toda potestad. Acuérdense que los sacerdotes judíos tenían que oficiar todo lo que hacían de pie, parados. No podían sentarse. ¿Por qué no? Porque eran sacerdotes por un tiempo. Eran sacerdotes pasajeros solamente. El único sacerdote eterno es el que ha hecho la obra eterna, Jesucristo. Entonces ya Jesucristo pudo subir al cielo y sentarse a la diestra de Dios. Sentarse. ¿Por qué? Porque Él terminó su obra. Los sacerdotes terrenales, los sacerdotes judíos antiguos, no podían sentarse porque su labor no había terminado. Pero la de Jesucristo sí. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice la palabra que hizo una labor una vez y para siempre. Y eso lo dice en Hebreos 10. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10. Hebreos 10:12, que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Es nuestro sumo sacerdote y el mediador nuestro para defendernos delante de Dios y delante de todos. Entonces, Él terminó su obra y por eso se pudo sentar. Dijo: terminado es, consumado es, todo está terminado. Hizo una obra completa y para siempre, porque es una obra eterna. Y la tercera razón por la que Cristo tenía que subir al cielo, ascender al cielo, y por lo que la ascensión era tan importante, es porque Cristo tenía que establecerse en el cielo primeramente, para que el Espíritu Santo pudiera venir a la tierra. Hasta que Jesús no llegara al cielo, el Espíritu Santo no podía venir a la tierra. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el versículo 7, nos dice, Jesús hablando con los apóstoles, le dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuese, el Consolador vendría a ustedes. Si yo no me fuese, el Consolador no puede venir. El Consolador, el Espíritu Santo. Mas, si yo me fuese, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, esas tres razones muy importantes son por las que Jesús tenía necesariamente que venir, que subir al cielo, ascender al cielo cuando Él resucitó. Vemos entonces que ya en el versículo 12 comienza el apóstol Pedro a ocuparse y a comenzar a pensar en qué vamos a hacer para sustituir a Judas, aquí de ahora en adelante. Habla aquí también de que volvieron, después de que Jesús subió al cielo, volvieron todos a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados
entrados a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, es decir, todos los apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Las que habían venido con Jesús desde Galilea, que vino un grupo de mujeres con Jesús. También con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué vemos aquí? Un cambio de actitud en los hermanos, en las mujeres y en los mismos apóstoles. Porque los apóstoles hasta hacía poco tiempo estaban discutiendo uno con otro quién va a ser el primero, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro. Pero ahora todos ya están creyendo que lo que Jesús había estado hablando con ellos era verdad. Ya se están dando cuenta de la realidad. Ya han visto a Jesús resucitado que se le ha aparecido. Entonces todos comienzan a creer de verdad en todo lo que Jesús había dicho. Las mujeres comienzan a creer también de verdad. Y hasta los hermanos de Jesús que se burlaban de él, comienzan a creer en Jesús y están aquí orando con el grupo. Ya toda la familia, los que no creían, todo el mundo está junto, unánime, orando. Por eso es que vemos de ahora en adelante que algunos de los hermanos de Jesús que no creían en él, hasta escribieron algunas cartas, como tenemos aquí una carta de Judas, el hermano de Jesús, y la carta de Santiago, que es escrita por otro de los hermanos de Jesús. Porque ya ellos comenzaron a creer en Jesús de verdad. Ya ellos no dudaban, ellos comenzaron a creer realmente en quién era Jesús. Entonces vemos que como debían esperar juntos la llegada del Espíritu Santo, ya comenzaban a reunirse en oración todos ellos, las mujeres Galilea, María, los hermanos y todos los que aún dudaban y se burlaban, ahora estaban todos orando juntos y unánimes. Hubo un cambio en la actitud de todos, un cambio, ya no discutían los apóstoles uno con otro, ya la familia no dudaba, ya hubo un cambio, todos creyeron en Jesús al verlo resucitado y ascender al cielo. Gloria a Dios. Entonces vemos que ya en el versículo 15 vemos que Pedro se levantó en medio de los hermanos y comenzó a hablar sobre la situación en que estaban en este momento. Dice, era necesario, le dice, que se cumpliese la Escritura y que el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo de que habló David, y que también se cumpliesen las profecías que David había escrito en algunos salmos sobre lo que iba a suceder con Judas. Porque vemos aquí que dice que era necesario que se cumpliese la escritura que profetizó David en algunos salmos. Por ejemplo, el Salmo 41, que dijo, Jesús hablando, hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto zancadilla, me ha engañado, me ha traicionado. Dijo uno de los salmos como si fuera Jesús hablando, ¿verdad? Dice también el Salmo 69, que su lugar quede desierto y nadie lo habite. Dice el Salmo 109, que otro se haga cargo de su oficio. Es decir, hay muchos salmos que ya profetizan sobre la actitud de uno de esos apóstoles que resultó siendo Judas. Entonces, vemos que todo eso se ha estado cumpliendo y de eso está hablando aquí el apóstol Pedro, poniendo a todo el mundo en antecedente de cómo están las cosas en este momento. Habló también de cómo Judas, arrepentido, le llevó el dinero
al templo, a los sacerdotes, y se lo tiró porque no lo quisieron coger, pero ellos no lo utilizaron porque era un dinero maldito. Por eso los que compraron algo a nombre de Judas, ellos compraron el campo de sangre que le llamaron Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque fue un dinero comprado con un dinero mal habido, un dinero maldito. Y entonces compraron ese campo para un cementerio o algo así, no sé. Y ahí en ese mismo lugar fue que Judas se quitó la vida. Entonces vemos que ese campo resultó en maldición para el mismo Judas. Entonces, eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, que le dice lo que pasó con el dinero y les dice también cómo se compró ese lugar que está maldito. Y habló también, como vimos, de las escrituras de los salmos, cómo Jesús habla de cómo lo traicionó uno de sus amigos y todo lo demás que dice Jesús ahí. Pedro habló de la traición de Judas antes de escoger el que iba a ser el sucesor de Judas en el grupo de los apóstoles, porque siempre debía haber 12, porque 12 es un número simbólico. Después vamos a ver cómo en el Apocalipsis vamos a encontrar el número 12, que es el número completo del gobierno, y que también aún las 12 tribus de Israel y una serie de cosas que deben ser 12. Entonces, Pedro, antes de escoger al apóstol que iba a sustituir a Judas, pues él habla de toda esta situación para que ellos entiendan por qué se va a hacer esto. Y entonces dice que señalaron a dos personas, José, a quien le decían el justo, y a Matías. Son dos personajes. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro dijo aquí que entre los que se escojan tienen que ser una persona que haya estado con nosotros desde el primer día del ministerio de Jesús, es decir, desde el bautismo de Jesús que comenzó su ministerio hasta la ascensión, hasta el día de hoy en que hemos visto a Jesús levantado al cielo. Esa persona tiene que haber estado desde el bautismo hasta la ascensión. Y solamente dos cumplían ese requisito. El que se llamaba Matías y José el justo, al que le decían el justo. Entonces dice, y señalaron a dos, a José, llamado el justo, y a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, le pidieron al Señor que escogiera, dice, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra tú cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, habiéndole orado al Señor, y la suerte cayó sobre Matías. Entonces, desde ese momento, fue Matías contado con los 11 apóstoles, ya volvían a ser 12. Y me llama la atención de que Matías es la única vez que se menciona en la Escritura. Fue de los, dice, la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que muchos de los primeros serán postreros y muchos de los postreros serán primeros. Así es que vemos entonces como una persona que no trabajó con Jesús tan cerca, sin embargo, en el último momento fue escogido para llenar el vacío de Judas. Y ahí termina este capítulo tan interesante, porque una de las cosas que más me llama la atención es por qué el Señor tenía necesariamente que ascender al cielo.
que mucha gente dice, ay, ¿por qué se fue? ¿Por qué esto? No, pues aprendan de la Escritura. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Dios contesta todo. La Biblia se contesta a sí misma. La Biblia se contesta a sí misma. Así es que todo este estudio nos trae nos deja muchas preguntas que debemos estudiar, después revisar. Por ejemplo, vemos que Lucas escribió 2 libros, el Evangelio y el libro de los Hechos. Tenemos que saber qué habla Lucas en el Evangelio. Pues vimos que habla de la vida de Jesús y los hechos de Jesús. Pero ¿qué habla entonces en el libro de los Hechos? Habla de la formación de la iglesia. Y todas esas cosas debemos nosotros mismos preguntarnos y contestárnoslas nosotros mismos. ¿Qué acontecimientos marcan la ascensión de Jesús? ¿Por qué es importante la ascensión de Jesús? Eso hay que saber también. ¿Qué debían esperar los apóstoles antes de ir a predicar? Pues debían predicar la llegada del Espíritu Santo, esperar la llegada del Espíritu Santo para luego, con el poder que iban a recibir, ir a predicar. Todo eso son palabras que debemos, preguntas que debemos hacernos. Dice, ¿qué pasó con los hermanos de Jesús? Antes de que Jesús muriera y después que resucitara. Pues primero no creían en él. Mientras Jesús estuvo vivo se burlaban y no creían. Sin embargo, después que Jesús murió y resucitó y ellos vieron los hechos, creyeron de una forma que estuvieron trabajando con los apóstoles. Aquí, como vemos. Y también entonces podemos ver que hay profecía de todo esto. En muchos salmos David dejó muchas de estas interrogativas allí, ¿es verdad? Y también muchos no saben que se escogió a Matías, porque casi nadie menciona a Matías como un apóstol. Sin embargo, Matías fue un apóstol. Entonces le damos gracias al Señor por esta lección y le pedimos que nos dé interés en la palabra. Porque mientras más conozcamos la palabra, más seguros estaremos nosotros de que todo lo que nosotros estamos esperando se va a cumplir. Mientras más conocemos la palabra, más seguros estamos cada día de que todo lo que Dios ha dicho es verdad y se va a cumplir. Le damos gracias al Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Bendice tu palabra, bendecimos tu palabra, Señor. Oh, mi Dios, porque tu palabra nos da todo, Señor. Nos da gozo, nos da seguridad, nos da paz, Señor. Nos da entendimiento, Señor. Nos da seguridad de todo, Señor. Y además podemos nosotros, Señor, explicarles a otros. Y llevar a otros a través de la Escritura, cuando hay duda, cuando hay cualquier falta de información, nosotros podemos enseñar a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Y sabemos, Señor, que tú quieres que nosotros aprendamos por nosotros mismos, porque es bueno para nosotros mismos, Señor. Es bueno para nosotros mismos. Yo sé, Señor, que tú dices, Padre Santo, que no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino que se alabe el hombre que tenga que alabarse en conocerte y en entenderte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por todo, Señor. Bendecimos a cada uno de los que ha oído esta palabra y al que le interesa el Señor. Mientras más le interesen las cosas, más conocimiento le da Dios. Porque eso es lo que dice, que al que más tiene, más se le dará. Más interés, más conocimiento, más todo Dios lo da a través del interés que cada uno de nosotros ponga.
Así que gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.